Palabras de Irán Gaviria, diputado de oposición en el seno de la Asamblea Nacional en Venezuela, justamente cuando hoy ya se le dieron los poderes especiales tras la aprobación de la ley habilitante al presidente Nicolás Maduro. Por un año podrá decretar proyectos de ley sin tener que contar con la aprobación de los diputados. Vamos a hablar de eso con Horacio Medina, quien es analista político venezolano, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar en A Mano Limpia. Y Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral venezolano, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que siempre ha dicho el gobierno hasta el día de hoy es para decretar y combatir la corrupción, pero ese temor latente, todavía menos de un mes de las elecciones electorales, ¿debe estar en el seno del electorado venezolano o no? Bueno, fíjate, yo creo que esta ley habilitante puede tener muchas vertientes. Yo creo que una de ellas es que a partir de este momento se decreta un nuevo orden económico donde todo lo que tiene que ver con ese aspecto está determinado por lo político. Igual que todos los aspectos en el ámbito nacional y sus relaciones internacionales son determinadas ahora por lo político. De alguna manera, el lobo ya llegó, ya viene el lobo, ya llegó el lobo y llegó con mucha hambre. Yo creo que aquí hay un proceso de radicalización importante que debe ser comprendido desde la perspectiva que nosotros tenemos. Desde hace muchísimos años, por lo menos en lo personal, y me disculpan que lo personalice, tengo muy claro que este es un régimen con una profunda convicción totalitaria del poder. Desde hace muchos años tengo muy claro que no existe un gobierno democrático en Venezuela, porque nunca ha existido, ni desde 1998. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ha sido un proceso de resistencia importante, pero ha sido también un proceso de avance. En este momento, yo creo que estamos en una posición ciertamente complicada, compleja desde el punto de vista de la alternativa democrática. Pero pienso que en este momento hay que ser más que inteligentes, sabios para poder comprender la situación. Yo creo que hay que entender ya definitivamente quién está del otro lado para poder actuar en consecuencia. Yo sigo, sin embargo, pensando que las elecciones municipales deben convertirse en un plebiscito y eso tiene una connotación muy importante desde el punto de vista de elevar el costo político. No tengo ninguna duda que después de las alcaldías, si la oposición obtiene 80, 90 o 100, no importa cuántas obtenga, va a venir el proceso para convertirlo en comunas, porque esa es la otra parte del problema. Pero elevar el costo político de quitarle las alcaldías a la oposición, habiéndolas ganado, para convertirlas en comunas, también es una lucha y una confrontación que va a venir. De modo que creo que se acercan momentos bien complejos para Venezuela, pueden haber muchos giros. Mi compañera aquí, Ana Mercedes, tiene una teoría, la cual no me parece, por cierto, que sea ninguna locura ni fuera de sentido. No la habíamos pensado, pero me parece que tiene sentido, ella la puede explicar. Bueno, yo tenía una pregunta para Ana Mercedes, pero ¿cuál es tu teoría acerca del panorama que comienza desde mañana? Mira, mi teoría es la siguiente, este régimen dictatorial no necesita una ley habilitante para luchar ni contra la corrupción ni contra la guerra económica, porque está más de que demostrado que ellos, al tener secuestrados los poderes públicos, hacen lo que les da la gana en Venezuela. Mi teoría es que en este momento al régimen en Venezuela le hace falta cerrar el círculo con Cuba y poder unificar a Cuba con Venezuela. A través de esta ley habilitante es muy probable que Nicolás Maduro dicte una ley donde se establezca la federación entre Cuba y Venezuela. ¿Y qué va a pasar? Al ser un decreto ley dictado por Maduro, va a revestir, a darle más o menos un manto de legalidad a esa situación tan inverosímil que hemos vivido los venezolanos. Nosotros prácticamente estamos en una invasión silenciosa de Cuba. Los tenemos en los militares, en los maestros, en los médicos, los tenemos en todas partes. En el momento que Nicolás Maduro se tire la ley de la federación entre Cuba y Venezuela, ya únicamente los dos países quedarán unidos por una ley y estaremos en ese mato. Y te digo que es probable porque la Constitución venezolana, en el artículo 153, te dice: la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones. Pero para hacer esto realidad, Nicolás tiene que hacer una ley, no lo puede hacer directamente de la Constitución. Y yo creo que por ahí van los tiros. Pero una comunidad de naciones implica una unión de territorio, implica la conjunción de un solo país o de una nueva nación en el continente americano. O sea, la ley habilitante establece, la Constitución le da permiso a la ley habilitante modificar el territorio nacional. La Constitución abre ese panorama, se puede hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Nicolás Maduro? Como él ya puede dictar decretos con fuerza
fuerza de ley sin que pasen por la Asamblea. Él sencillamente hace la ley de la federación con Cuba y le da manto legal a la invasión que nosotros tenemos con Cuba. Por eso yo pienso que este es un momento donde el pueblo venezolano tiene que realmente, como dice Horacio, radicalizar una posición, porque estamos a punto de volver lo que muchos llaman Cuba suelta. Pero no creo, Horacio o Ana Mercedes, que eso sería una posición atrevida de parte incluso del propio presidente Nicolás Maduro, porque establecer una misma unión vendría con eso, las mismas sanciones que tiene Cuba, las mismas relaciones y las limitaciones que existen entre Cuba y Estados Unidos las heredaría Venezuela, la misma situación dentro de las Naciones Unidas. ¿Qué les importa? Pero es que fíjate una cosa, ¿qué les importa? Que Estados Unidos, por ejemplo, es el principal proveedor de petróleo de Venezuela. Hay una cuestión interesante, ¿no? Yo aprendí hace tiempo que no se puede decir no vale, yo no creo, porque todo es posible, es ¿no? verdad. Hemos visto muchas cosas que han sucedido y aunque a mí no me resulta obvio, tan obvio como dice Ana Mercedes, yo sí creo que es posible, eso podría suceder. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para elevar este costo político? Primero que nada, denunciando la opción. Yo por lo menos estoy de acuerdo con que eso se diga. Y estoy de acuerdo además con que eso tiene que ayudarnos, tiene que incidir directamente en que actuemos de una manera mucho más inteligente y entendamos, comprendamos que en el otro lado no existe ningún vestigio de democracia. Existe una convicción totalitaria del poder que se enmascara tras eventos electorales, tras eventos democráticos, tras leyes, pero que en el fondo no ha sido así por muchos años. Entonces yo creo que estamos en un momento de la crisis y las definiciones. Yo insisto, a mi modo de ver las cosas, las elecciones del 8 de diciembre, no encuentro ninguna excusa para decir que no hay que ir a votar. Hay que ir a votar, hay que elevar el costo político de la toma que pretenden hacer de las alcaldías para convertirlas en las comunas, famosas comunas. Hay que elevarle el costo político a lo que está sucediendo. Hay que hacer sentir que la escasez no se va a eliminar, la violencia no se va a eliminar, la inflación va a aumentar y definitivamente todo el proceso de deterioro económico va a continuar porque Petróleos de Venezuela no tiene salvación bajo este tipo de política y provee el 98% de las divisas. A ver, vamos a ver cuál es la versión de Nicolás Maduro justamente hoy cuando conoció que finalmente le habían dado lo que sabíamos, la ley habilitante en el Congreso venezolano. Estos poderes habilitantes constitucionales yo los solicité para combatir la guerra económica. Creo que ahora está clara. El 8 de octubre cuando hablé salía los autodenominados MUT, que son los voceros políticos del capitalismo especulativo, del capitalismo ramplón y ladrón, salían a decir, no, la culpa es de la política económica. Creo que ya está claro, frente a un país, la responsabilidad directa que tenía ese capital especulativo. Bueno, y además dijo que la primera medida que va a tomar justamente mañana es la ley de control de precios y va a rebajar todas las ganancias que pudieran tener los comercios cuando estamos justamente en la proximidad de las compras decembrinas, ¿no? Pareciera ser más bien una inocente medida burocrática con miras a tener efecto en las elecciones del 8 de diciembre. Mira, fíjate, a mí me parece que es importante recalcar que antes del 8 de diciembre viene el 30 de noviembre. En Venezuela ha surgido un movimiento que se llama los autoconvocados, que es la sociedad civil sin partidos políticos, sin líderes, sin cabezas visibles, convocándose para hacer una protesta a nivel nacional. Ya se hizo el 9 de noviembre con un gran éxito, se hizo el 16 y ya se está convocando para el 30 de noviembre. Yo creo que todo lo que se haga para rescatar a Venezuela, para rescatar la soberanía, está bien. Y en estos momentos los venezolanos tenemos que estar claros de qué es lo que se avecina y poder determinar realmente para dónde es que viene el régimen y por qué. Eso de ayudar al castrismo a que vamos a decir, se una con Venezuela para mantenerse en el poder, es muy importante que los venezolanos lo entendamos y, como dice él, lo creamos. Porque nosotros decimos, no vale, yo no creo, o decíamos, nosotros no somos una isla. Pero ¿qué pasó? Con el control de cambio, si tú sin dólares no puedes salir. Con el control de los pasaportes, si tú no tienes pasaporte no puedes salir. Es decir, que aún Venezuela, no siendo una isla, prácticamente se está cumpliendo lo que decía el difunto Hugo Chávez, que gracias a Dios
no volverá, que decía que nos iban a llevar al mar de la felicidad. A ver, entre tanto tenemos la carrera electoral paso a paso para convencer y ganar, como tú dices, ese costo político, pero ya hay desventaja en esta campaña electoral. Mañana le entregan la ley habilitante con una manifestación, ha dicho que el día de las elecciones va a ser el día de Hugo Chávez. Es difícil y los expertos han dicho que las pasadas elecciones se han perdido también por esa desventaja en el juego electoral. Nunca tampoco he dicho que eso no existe. Yo estoy absolutamente seguro que el sistema electoral venezolano es fraudulento, que siempre se han producido trampas, que siempre que se puede y lo dejamos la hacen y que esta vez no va a ser la excepción. Yo tengo eso muy claro, pero aún a pesar de eso, yo creo que hay que elevar ese costo político. Yo creo que estas elecciones, estos procesos electorales, que son las elecciones las que nos han traído, vamos a decirlo también así, ese trabajo electoral nos ha llevado a la situación donde estamos hoy. Sabemos ya por convicción que somos mayoría. Antes lo intuíamos, ahora lo sabemos, después de todos estos procesos electorales. Yo creo que el 8 de diciembre lo que hay es que materializar eso, a ejercer esa mayoría de una manera clara y precisa. Y creo que allí es donde estaría el ingrediente adicional que tiene que poner la Unidad Democrática de Venezuela para hacer respetar de una manera clara y contundente esa mayoría. Es allí donde yo hago la gran diferencia. Creo que hay que elevar ese costo político y hay que trabajar en función de eso. Yo también soy un autoconvocado, yo voy a asistir y voy a convocar al 30 de noviembre, pero convoco a las elecciones del 8 de diciembre con mucha fuerza. Creo que inevitablemente eso nos va a llevar en el camino de la salida democrática para Venezuela. Y la salida democrática no necesariamente como la gente cree es electoral, porque democracia no es solamente lo electoral. Hay muchas otras alternativas. Y el plebiscito que fue en diciembre del 57 condujo al 23 de enero. Sí. Este plebiscito del 8 de diciembre también nos puede conducir a una salida. Y creo que en ese camino es que tenemos que transitar. Yo insisto en que hay que darle una nueva oportunidad a este proceso electoral y yo conmino a la gente a que el 30 nos reunamos autoconvocados a las calles en Venezuela, que lo hagamos acá en Miami y que el 8 de diciembre también convoquemos a votar en Venezuela. Bien, gracias. Yo quedé más preocupada, Ana Mercedes, pero no tenemos más tiempo. Gracias, Horacio Medina. Ana Mercedes, esto hay que seguirlo conversando y seguir dando la alerta, como lo dices, y alzando la voz hasta Venezuela, ¿no? Amigos, hacemos una pausa, no se vayan. Al regreso hablaremos de George Zimmerman. Salió en libertad bajo fianza por un nuevo cargo de violencia doméstica, pero no puede seguir portando armas y tampoco salir del estado de la Florida. Y más adelante, más de 20 muertos en atentados terroristas contra Embajada de Irán en el Líbano. Ya volvemos.